Soy maestra en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy también licenciada en historia, también por la UNAM. Y actualmente soy consultora para diferentes organismos internacionales en temas de género, en temas de economía del cuidado, en temas que tienen que ver con violencia de género también. Y en los últimos 2 años he sido secretaria de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Actualmente soy profesora de asignatura de Políticas Públicas de Género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy que me han convocado a hablar tiene que ver con el 25 de noviembre. Ustedes saben que el 25 de noviembre se celebra por iniciativa de Naciones Unidas el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. En sentido estricto, se celebra todos los días 25 de cada mes. En cada país, en cada ayuntamiento pueden hacerse eventos. Se supone que ese día se pone un poco en relieve el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, para empezar esta plática sobre el 25 de noviembre, lo que me gustaría decir es hacer una introducción sobre qué es la violencia de género. O sea, la violencia de género, porque es lo que de esto estamos hablando, puede parecer a las personas expertas pues algo evidente, ¿no? Violencia de género es la violencia hecha a las mujeres por razón de género. Pero yo quisiera explicar un poco más qué significa la violencia de género y por qué cuando hablamos de violencia hacia las mujeres hablamos de violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia específica que se comete sobre las mujeres, sobre las niñas y sobre otros colectivos que se asimilan por cuestión de género también al mundo de lo femenino y que están basadas en una discriminación, en una forma de violencia cuya base, justificación o explicación tiene que ver con el hecho de ser mujeres, pero no el hecho biológico de ser mujeres, sino el hecho social, la construcción cultural que hay sobre la diferencia sexual. Esto que es el género, que es esta construcción social de la diferencia sexual, que es, como dice Gail Rubin, lo que la cultura hace sobre la materia cruda del sexo. Esta diferencia tiene que ver con una construcción cultural y a ello llamamos pues género, así de manera muy, muy rápida. Entonces todo lo que tiene que ver con lo femenino, con lo que una mujer debe hacer en esta sociedad para ser considerada suficientemente mujer, o lo masculino, o lo que un hombre debe hacer para ser considerado suficientemente hombre. Es toda esta construcción, son estos atributos, este mundo de símbolos y valores culturales que se atribuyen a lo femenino o a lo masculino. Entonces, cuando el mundo de lo masculino, cuando lo masculino siente o percibe que lo femenino está saliéndose de su lugar, está rebelándose, está subvirtiendo el orden de lo tradicionalmente considerado femenino, pues actúa como una especie de controlador, una manera de ponernos a las mujeres en nuestro lugar. ¿Cuál es ese lugar que se supone que en el orden de géneros le corresponde a las mujeres y cuál es el lugar que en este orden de géneros, también llamado sistema, sexo, género o, para que nos entendamos, patriarcado, en este orden de géneros, cuál es el lugar que se supone que tenemos que ocupar las mujeres? Según un concepto que las feministas hemos estudiado mucho y que ha dado mucha luz a la historia de las mujeres y a lo que las mujeres hemos vivido y cómo hemos sido consideradas y lo que hemos hecho en este mundo, es el concepto de la división sexual del trabajo.
La división sexual del trabajo es una división arbitraria que responde al sistema sexogénero, que sí responde al patriarcado, responde al orden de géneros, a las relaciones de género, y que tiene que ver con dos esferas de la vida que están pues enfrentadas y que divididas, separadas, y que en este orden de géneros no se han desarrollado de manera equilibrada. Una es el mundo de lo social, de lo público, y otro es el mundo pues de lo doméstico, del mundo también llamado a veces de lo privado. El mundo de lo público pertenece a lo masculino y como tal, en este orden de géneros, pertenece a los hombres. El orden de lo social, el orden del trabajo, el mundo de la economía productiva, del mundo del trabajo remunerado, ¿no? Y es un mundo que tiene que ver con la participación política, que tiene que ver con la participación social, con el desarrollo cultural, con el tiempo que tienen los hombres para hacer estas otras tareas, ¿no? Que son las tareas que hacen los hombres, que suelen ser tareas pagadas, tareas remuneradas, y que son tareas que son visibles, que son valoradas por la sociedad porque dan recursos económicos fundamentalmente y porque dan prestigio, como la vida política o la vida artística. La vida de las mujeres, sin embargo, transcurre en esa otra esfera, la esfera doméstica, que es una esfera poco valorada, muy importante, muy relevante, porque tenemos que pensar que en esa esfera doméstica sucede la vida, sucede el cuidado de la vida. Las personas cuando nacemos necesitamos cuidados y a lo largo de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos a sufrir también momentos en que necesitemos cuidados. Puede ser por una incapacidad temporal, puede ser por una enfermedad, puede ser por un embarazo, puede ser por el nacimiento, pero también por una enfermedad que no teníamos pensado que iba a suceder. O sea, las personas, incluso los adultos, tenemos momentos diferentes en que necesitamos cuidados. Y ese mundo de los cuidados, en la división cultural, en esa división sexual del trabajo, que es una división arbitraria y creada por la propia cultura en el orden de géneros, en esa división a las mujeres nos ha tocado el mundo de lo doméstico, el mundo de la oscuridad, el mundo donde no hay esa luz, donde no se brilla, donde aunque nuestro trabajo sea un trabajo muy importante, como decía antes, para el mantenimiento de la vida humana, no tiene valor económico. Y como no tiene valor económico, socialmente son tareas poco apreciadas y son tareas invisibles y poco consideradas, ¿no? Las mujeres a veces se les pregunta y le dice, ¿tú qué haces? Te dicen, no, no hago nada. Y sin embargo son mujeres que se levantan temprano, buscan agua, preparan la comida, llevan a los niños al colegio, se ocupan de la ropa, se ocupan de los alimentos, se ocupan de ir a buscarlos, de hacer las tareas, de cuidar a las personas mayores, a los ancianos, de procurar que la economía, por pocos recursos que haya, alcance. En este sentido, las mujeres contribuimos también al sistema económico. En México particularmente, las economistas feministas han calculado que las mujeres tienen una contribución de equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. Eso es una gran contribución. Del otro lado está el mundo de lo social, el mundo de lo público, el mundo de las luminarias, el mundo del trabajo artístico también, que tiene muchísimo prestigio. Y en ese mundo se desenvuelven los hombres. Y en ese mundo se desarrolla lo masculino, ¿no? Lo masculino en contraposición con lo femenino y lo femenino en contraposición con lo masculino. Esta es una breve introducción sobre el mundo el mundo de las relaciones de género, que creo que es importantísimo para poder entender el sustento y el sustrato
en el cual se desarrolla la violencia por razón de género. La violencia por razón de género es una violencia que se ejerce, que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ocupar ese lugar de vulnerabilidad, de fragilidad, de ocultamiento, de invisibilidad en este orden de género. Entendido cuál es la estructura de la desigualdad y la estructura de este sistema en donde estamos en un sistema de dominación masculina y de subordinación femenina, podemos entender cómo las fuerzas de las sociales, las fuerzas de la cultura, están trabajando constantemente para el mantenimiento de ese orden de género. Las mujeres hemos ido rompiendo ese orden de género. Algunos hombres participan también de esa ruptura porque están dispuestos a perder también sus privilegios, pero fundamentalmente es un camino que han empezado las mujeres, que empezaron las sufragistas cuestionando en su momento la imposibilidad de votar, que ha habido grandes pues, aportaciones teóricas de mujeres que han estado contribuyendo a este cuestionamiento. Entonces, pero dado este orden de género, o sea, aquí lo que tenemos que entender es que las mujeres en esta sociedad no somos las únicas que sufrimos violencia. Eso está claro. Está claro, de ninguna manera yo pienso que nadie cree que las mujeres seamos las únicas víctimas de violencia en esta sociedad o en este sistema. El sistema capitalista es un sistema violento. El sistema actual, el sistema del neoliberalismo, en su forma más cruda, que es la forma contemporánea, pues es un sistema que tiene muchísimas expresiones de violencia. La pobreza extrema, la miseria, las faltas de oportunidades, la falta de recursos, no solo de las mujeres, sino de muchísimas otras poblaciones y grupos que están marginados y que difícilmente encuentran oportunidades. La violencia de la guerra contra el narco es algo que recorre este país y las noticias pues, no nos dejan ocultar esta realidad. O sea, es algo que está pasando y está pasando todo el tiempo. Pero también las feministas nos hemos ido dando cuenta de que hay una forma de violencia específica que ataca particularmente a las mujeres. Por ejemplo, el acoso en el espacio público, el hostigamiento, las malas palabras, los insultos, las burlas, los tocamientos en el transporte público, las violaciones a las mujeres, violaciones sexuales, el acoso sexual en el trabajo mezclado con el acoso laboral. Esto que en ninguna universidad tampoco está ajena a este tipo de violencia, tiene una raíz en esta razón de género que explicamos anteriormente. O sea, es una forma de violencia que nos está diciendo que el sistema se está, o sea, que se está sosteniendo y que se sostiene a través de la acción de los hombres, obviamente, porque el sistema no es un sistema que no tenga responsables, ¿no? Un sistema social que tiene fuerzas, que tiene lógicas, que pertenecen al propio sistema social y económico y político, pero está actuado por hombres y mujeres de carne y hueso. Y estos hombres en muchas ocasiones hostigan a las mujeres, hostigan a sus compañeras, hostigan a las ciudadanas con las que se cruzan en la calle, hostigan a las otras mujeres que suban a los transportes públicos, las hostigan también en el mundo laboral, las acosan, y los recursos que se utilizan para ejercer esa violencia son recursos que tienen que ver con una razón de género. Entonces los piropos, las frases insultantes, en general siempre tienen que ver con la razón de la feminidad, con la sexualidad, pues con el hecho de ser mujeres. Entonces, esa es una de las explicaciones de la violencia de género. Obviamente, esta violencia es una violencia estructural que no se puede resolver
con pequeñas acciones, pero que las pequeñas acciones también son importantes. Quiero decir con esto que aunque las modificaciones y las transformaciones que necesitamos en una sociedad para acabar con la violencia de género, que quita aproximadamente la vida de 7 mujeres al día en este país, o sea que es altísimo, es decir, más de 7 mujeres por día pierden la vida por razón en manos de un hombre que las ha matado por el hecho de ser mujeres. Es decir, porque las vieron en la calle, porque vieron la oportunidad, porque las sintieron frágiles, porque las asustaron, porque las amenazaron, porque las violaron. ¿Me explico? O sea, es decir, esta razón es tan grave que está cobrándose la vida de 7 mujeres todos los días, además de toda la violencia que hay en la sociedad, por otras razones, por razones de extrema pobreza, por razones de desigualdad, por razones de violencia de los propios grupos mafiosos o narcos, ¿no? Quiero decir que esta es una violencia específica que nos toca a las mujeres y que también toca, como dije al principio, a otros grupos que se asimilan de manera cultural al mundo de lo femenino, como podría ser pues, grupos y colectivos homosexuales, trans y otros, que por su lugar en el orden y en las relaciones de género quedan dentro de la influencia del mundo de lo femenino y van a ser castigados de igual manera por los hombres como propietarios del mundo de lo masculino y como propietarios de los del orden, ¿no? De quienes van a poner orden y van a mantener el orden en el que estamos viviendo, que es este orden de la subordinación de las mujeres y el orden que establece la dominación de los hombres. Entonces, en este orden de dominación y de subordinación, la violencia es una estrategia, es una herramienta de colocación, es una herramienta a través de la cual los varones y otras mujeres, a veces también, nos están diciendo cuál es nuestro lugar, como dije al principio. ¿Cuál es ese lugar? Pues ese lugar es la casa. Entonces, en cuanto infringimos el espacio y subvertimos el orden de géneros y accedemos a los estudios, accedemos al espacio público, accedemos a la política, al arte, a la vida política de representación, vamos a ser víctimas de, de, este, de esta fuerza colocadora, de esta fuerza coercitiva que nos va a decir a dónde nos tenemos que colocar. Entonces, la violencia callejera, la violencia en el espacio público, en los transportes, es una forma de decirnos a las mujeres que no somos bienvenidas en el espacio público y que somos intrusas en el espacio público, porque el espacio público es naturalmente de los hombres. Entonces las mujeres no nos frenamos, seguimos accediendo a eso y los hombres nos siguen castigando y otras mujeres también, porque el hecho de lo femenino también tiene muchas defensoras dentro de las mujeres que consideran que las mujeres, que el lugar natural de las mujeres es el espacio doméstico, es la sumisión, es la aceptación de su rol de género, de cuidadoras y de vida doméstica. Entonces hay muchas mujeres que piensan eso también, así como hay muchos hombres que por supuesto apoyan la vida pública y la vida política y la participación de las mujeres en las universidades, en las escuelas, en los partidos políticos, en la economía también, ¿no? Mujeres empresarias. Pero digamos que esta es una constatación. Entonces, esto es algo que está sucediendo hoy en día y a lo cual las mujeres tenemos que poder enfrentar. Y los hombres también. Es decir, las políticas públicas hoy en día que tratan de mejorar y de reducir el grado de violencia hacia las mujeres son políticas que tienen que considerar también no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Es decir,
no solo tienen que estar dirigidas a quienes consideran como víctimas y como el sector más vulnerable y más proclive a ser objeto de la violencia, sino también a quienes se consideran pues quienes ejecutan esa violencia, que son en el 90%, 95% de los casos varones o hombres. Entonces, esta lógica, esto es parte de lo que tenemos que hablar hoy, que es la violencia de género. Este punto, y para ir concluyendo, quisiera leer un par de páginas sobre violencia de género y violencia en las universidades. Es bajo esta complejidad que creo debemos entender la violencia hacia las mujeres, como una forma de violencia que se da en un proceso lento y que se construye desde muy diversos espacios, externos al sujeto e internos y subjetivos, pero con un solo propósito, el sostenimiento del orden de género que facilita la reproducción de la subordinación de las mujeres bajo el peso de la dominación masculina. Cuando digo aquí subordinación de las mujeres, no hablo de casos individuales. Estoy hablando de una estructura económica, social y familiar que se activa a través de la división sexual del trabajo, como ya hablamos aquí, y que establece con claridad y contundencia cuál es el papel, cuáles son los roles que las mujeres y los hombres deben tener en esta sociedad, que deben pensar de sí mismos y cuáles son las representaciones en las que se ven e identifican. En este sentido, quiero llamar la atención sobre lo que se conoce como continuo de violencia, que es esa suma de violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Y aquí las universidades no son una excepción, que van desde el lenguaje que nos invisibiliza, el acceso natural a lo doméstico y el vetado u obstaculizado en otros órdenes como la ciencia, el liderazgo, las altas esferas de la política y de la cultura, el hostigamiento sexual callejero, el acoso laboral, las barreras y las tensiones que implican la resolución cotidiana de las responsabilidades familiares, la disímil participación en la toma de decisiones y en el reparto de los puestos más significativos de todas las instituciones relevantes del país, incluidas las universidades, el poco interés en la educación de las niñas, los matrimonios de hombres adultos con menores de edad, los salarios inferiores en un 30% para los mismos trabajos y un larguísimo etcétera. Todas estas son formas de violencia. Toda violencia, y esto me gustaría recalcarlo, es un obstáculo para la realización humana. Toda violencia, no solamente la violencia hacia las mujeres. Toda violencia es una interrupción, es un hecho que corta un proyecto, que interrumpe un proceso. Si sucede cuando eres niña, a media edad, toda violencia. Entonces habrá algunas interrupciones que sean más graves y más definitivas que otras, pero toda violencia ejercida contra una mujer es una interrupción sobre sus proyectos de vida, sobre sus deseos, sobre sus sueños. Si lo que consigo es que cambie de carrera, al hostigarla, lo que consigo es que cambie de carrera, estoy ejerciendo una violencia que sin duda marcará su vida. Hay muchas mujeres, yo he recibido muchas mujeres que han venido a mi despacho a verme para decirme que querían cambiar de carrera porque había un profesor o un compañero que les estaba haciendo la vida imposible. Entonces eso no puede ser permitido. Eso es una interrupción. Eso es algo que está cambiando de manera injusta tu proyecto de vida. Pero si esa violencia además es una violencia reiterada, es constante desde el primer día de vida de una niña en forma de mensajes sobre su identidad, sobre su falta de valía, sobre sus posibilidades de futuro, sobre su relación con los niños, sobre sus expectativas de realización, entonces esa violencia, que es como una gota de agua que va golpeando, esto se convierte en un fenómeno que ya no solo actúa desde fuera, sino que actúa también desde dentro, desde el interior, en forma de nuestros propios pensamientos. Es así como las mujeres interiorizamos esta forma de violencia, diciéndonos a nosotras mismas que valemos menos, que merecemos ese lugar
de sometimiento, que no podemos, que las matemáticas no son para las mujeres, que la ciencia no es para las mujeres, que mejor nosotros estudiemos algo que tenga que ver con el cuidado, algo que tenga que ver con lo que es natural para las mujeres, que es cuidar. Esas son formas de violencia que se van introyectando a través de los hábitos, como dice Pierre Bourdieu, y van construyendo una cierta manera, no solamente en que los hombres miran a las mujeres, sino en que las mujeres nos miramos a nosotras mismas. La violencia es de género porque su raíz se encuentra en las relaciones sociales que se sostienen a partir de los significados que el sistema sexo-género en su complejidad atribuye a la materia cruda del sexo. La violencia de género ancla sus raíces en el hecho social de ser mujeres, en cómo se construye la feminidad, en cómo aprendemos a comportarnos y cómo introyectamos los límites de esa construcción. Asimismo, la masculinidad tiene sus propios códigos de género de funcionamiento, sus posibilidades y sus límites. Uno de sus ejes vertebradores es la virilidad, con toda su carga imaginaria de potencia, asertividad, fuerza, violencia, agresividad. Si el mandato de género de la masculinidad, para poder cumplirse, debe realizarse a través de la práctica de esa virilidad, de la práctica violenta y externa de esa virilidad, está claro hacia dónde o hacia quién se dirige esa violencia. Hacia las mujeres y hacia otros sujetos que por su práctica de género se alejan de los modelos hegemónicos, transgreden las violentas y rígidas pautas heteronormativas. Por eso toda intervención en el campo de la violencia hacia las mujeres es compleja y las políticas públicas que se intentan suelen ser poco acertadas, porque los cambios esperados tienen que ser cambios que cuestionen y transformen, en el mejor sentido de las palabras, los repertorios culturales en los que hemos sido troquelados. Para terminar, quiero mencionar la última encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, la ENDIRE de 2016, que arroja mucha luz sobre la violencia en el ámbito escolar. Solo quiero traer algunas cifras aquí para que tengamos presente el contexto de violencia sexual, de acoso y hostigamiento al que se enfrentan estas jóvenes. Según la ENDIRE, en los últimos 12 meses en México, más de 60.000 mujeres de más de 15 años refieren que 1. Se les ha propuesto tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones, cosas o beneficios en la escuela. Y 2. Que fueron castigadas, las trataron mal o se vengaron porque se negaron a tener relaciones sexuales y como consecuencia de ello fueron reprobadas, les bajaron la calificación, las expulsaron o las sacaron de la escuela, entre otras represalias. Hablamos de 60.000 proyectos de vida, 60.000 mujeres que se inician a la vida adulta y que alguien que tiene cierto poder sobre ellas, simbólico o jerárquico, lo usa y cambia abruptamente sus biografías. Como dije antes, toda violencia es una interrupción, esto es una realidad, esto no es biología, esto es cultura, esto está pasando y esto no puede seguir sucediendo. Tomando esos datos críticos como telón de fondo, quiero decir que tenemos que enfrentar, quienes podemos tener la posibilidad de influir o de incidir en las políticas universitarias, tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar sobre el cambio, el gigantesco cambio cultural que merece esta sociedad. Esta sociedad merece mucho más de lo que está pasando. Es decir, nosotros como individuos, nosotras, las mujeres como ciudadanas, merecemos una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos tomar decisiones en plena libertad, igual que la toman los varones. Ese es mi mensaje, eso es lo que tengo para comentarles. Estoy muy agradecida que me hayan invitado y quedo a su disposición para lo que puedan necesitar. Soy Marta Ferreira, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí me pueden encontrar. Muchas gracias.